Jíbara era el gran tesoro español en el norte de Oriente y mucho más durante la Guerra del 95. Era por el puerto de Jíbara que entraban los refuerzos militares que venían a Oriente y la comida de la tropa. Por eso el mando militar ibérico tenía en Jíbara 12.000 soldados y 24 cañones. Tantos soldados dentro de la amurallada villa de Jíbara hizo que los mambises nunca atacaran aquel pueblo, y eso, claro, le traía seguridad a los vecinos que vivían en Jíbara, incluso a los naturales de allí y a otros muchos que fueron a Jíbara. Seguridad por demás que les propiciaba un desarrollo económico, prosperidad en medio de la situación caótica de los alrededores. Todo eso trajo consigo que muchos de los que vivían en Jíbara estuvieran a favor de la corona española. Entre ellos, un personaje simpático del que les voy a hablar ahora. Venga. Se llamó Faustino Ramos Magariño, pero le decían el Bolito, y les explico la causa del nombrete. Él era bajito, gordito, redondo, por tanto parecía una bola. Pero como les dije, era chiquito, no parecía una bola, sino una bolita. Pero como era un hombre, no era una bolita, sino un bolito. De ahí que le dijeran el Bolito. El Bolito era un excelente improvisador de verso. Por eso, una vez que llega a Jíbara sin que lo estuvieran esperando, nada más y nada menos que el capitán general de la isla, el tristemente célebre Valeriano Weyler, buscaron a Bolito para que le dijera algunos versos al capitán general. Y Bolito improvisó esta cuarteta que les voy a leer. Dice: Cuba será independiente cuando la rana críe pelo, cuando no asome en el cielo la estrella refulgente. Entonces pasa un poco tiempo y la cosa se puso muy, pero muy mala para los españoles. El alto mando español en la zona no radicaba en Jíbara, sino que radicaba en Holguín, y ese alto mando decidió hacer una concentración de las fuerzas españolas en esta ciudad. Los soldados que estaban en Jíbara vinieron a Holguín y Jíbara quedó sin defensa. Y el general Calixto García, que era el jefe militar mambí en Oriente, se enteró y fue sobre Jíbara y entró a Jíbara. Y la España chiquita, como se le decía a Jíbara entonces, pasó a ser uno de los primeros pueblos de Cuba que fue definitivamente cubano. Y ahora vamos a hablar de Bolito otra vez. Les propongo que traten de ver la escena. Entra el general Calixto García a Jíbara y la gente lo recibe, y Calixto pregunta: ¿quién fue el que compuso una cuarteta que se hizo muy famosa en una visita que hizo a este pueblo Valeriano Weyler? Y todo el mundo le dijo: ese fue Bolito. Dijo: pues tráiganmelo, que quiero hablar con él. Y trajeron a Bolito delante del general, y el general le pregunta: ¿así que fue usted el que compuso aquello que dice que Cuba será independiente cuando la rana críe pelo? Imagínense la situación de Bolito, las piernas deben haber estado temblándole. Pero él era un gran improvisador y le dice: no, mi general, esa no fue la cuarteta que yo compuse. La que yo compuse dice: Cuba será independiente, quiera España o no lo quiera, y plantará su bandera en las regiones de Oriente. El general se quedó mirándolo un poco, probablemente hasta se sonrió, y a Bolito no le pasó nada. Al general Luque no le quedaba otra que tomar una decisión, y tenía que ser una decisión rápida. Sus hombres se le iban a morir aquí en Holguín. Lo ideal hubiera sido llevar a todos los hombres que estaban en Holguín hacia Camagüey, donde había también una concentración de tropas españolas ya en franca derrota. Pero es que entre Holguín y Camagüey hay 200 kilómetros y los mambises capitaneaban en la Manigua. Luque sabía que sus hombres no iban a aguantar ese trayecto y muchísimo menos
entrar en combate. La decisión que tomó definitivamente fue ir hacia Jibara, sin importar que ahí estaba Calixto García, y la tropa salió de Holguín y se puso rumbo a Jibara. Era teniente del tercer escuadrón Hernán Cortés, se llamó Antonio Cabanilla Manzaneda. Todos los Cabanillas de Holguín actualmente descienden de este hombre porque fue el primero que trajo el apellido al lugar. Tenía 38 años cuando concluyó la guerra y era natural de Extremadura, en España. Sin embargo, Antonio Cabanillas Manzaneda no se fue con el general Luque. ¿Por qué no se fue? Porque se enamoró de Leonela Monnier. Muchos soldados españoles habían encontrado muchachas que estaban dispuestas a ser sus novias aquí en Holguín. Sin embargo, no estaban autorizados a tener relaciones con mujeres cubanas. Los generales eran los únicos que podían autorizarlo y casi nunca lo hacían. Sin embargo, ustedes saben, amables televidentes, que en eso del amor no hay nadie que pueda mandar, a no ser los que están enamorados. No puede mandar ni aunque sea general. Tanto Antonio Cabanillas Manzaneda como otros tantos que se casaron y se quedaron en Holguín, se quedaron porque quisieron. Esta historia va por aquel momento en que Antonio Cabanillas deja el ejército y se queda. Y va además en el momento en que las tropas españolas se marchan de Holguín definitivamente. Ahora, piensen ustedes, televidentes, conmigo. Si la tropa española que estaba aquí estaba pasando hambre y miserias de todo tipo, imaginen ustedes cuál era la situación de los vecinos de Holguín. Era una situación caótica y extraordinariamente difícil. Por tanto, había que hacer algo y rápido. ¿Y saben quién fue uno de los que hizo algo y rápido? Pues aquel teniente que había renegado de sus grados por amor a una holguinera, Antonio Cabanilla Manzaneda. Cabanillas sabía que allá en Santiago de Cuba estaba el ejército americano que había desembarcado y que había intervenido en la guerra. Cabanillas sabía también que al ejército interventor norteamericano le importaba un comino la gente de Holguín, pero sabía que con los americanos había una mujer que si se ponía en contacto con ella iba a hacer algo por los holguineros. Esa mujer era esta que ven en la foto. Se llamó Clarissa Harlowe Burton, mejor conocida como Clara Burton. Era enfermera y había organizado la Cruz Roja de los Estados Unidos. Allá en Santiago de Cuba, Cabanillas se entrevistó con Clara Burton y a ella le contó la difícil situación de los holguineros. El ejército español todavía no había acabado de irse y ahora había otro ejército metido en el medio, el ejército interventor norteamericano. Por eso los mambises todavía no habían podido hacer nada a favor del pueblo. Ella le dio y Cabanillas trajo a Holguín ropas y vituallas para los menesterosos. Pero eso no fue lo mejor que hizo Clara Burton por los holguineros, sino esto que les voy a contar ahora. Clara Burton llevó a Cabanillas a que conociera a un comerciante que vivía en Santiago, pero que era alemán. Este hombre, desde tiempos de la guerra y después que se acabó la guerra también, organizaba a los vecinos, a los comerciantes, y todo el mundo traía lo poquito que tenían. Y en unas ollas gigantescas hacían unos caldos o ajiacos y eso se repartía entre todos. Cuando Cabanillas conoció al comerciante alemán radicado en Santiago y le contó la situación de Holguín, el hombre estuvo dispuesto a ayudar y vino con Cabanillas. Y aquí trajo sus ollas gigantes y la gente dio lo que pudo, hicieron los caldos o ajiacos y la gente más o menos tuvo que comer.
Cuando la cosa mejoró un poquito, este comerciante radicado en Santiago, pero alemán de nacionalidad, se fue de vuelta. En el camino compró unas tierras y en esas tierras puso un aserrío. Esta es una fotografía de aquel alemán residente en Santiago de Cuba, que fue tan providencial para los holguineros. Se llamó Germán Michelson, pero porque su ayuda sirvió para tanto, la gente le llamaba San Germán, como si él fuera un santo. Poco después se construyó la línea férrea central y la línea pasó por las tierras de aquel alemán que vivía en Santiago de Cuba. Y en el aserrío pusieron un paradero y la gente se acostumbró a decirle al conductor del tren que lo dejara en lo de San Germán. Y el resto de la historia es conocida. Lo que no es muy conocido es que este hombre, Germán Michelson, fue el mecenas de uno de los más grandes trovadores de la historia de Cuba, Cindo Garay. Hasta un próximo encuentro.